con Dios. Vamos a compartir hoy Reina Valera contemporánea. Esta lectura comienza diciendo: por esos días Herodes el tetrarca se enteró de la fama de Jesús y les dijo a sus criados: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Por eso opera en él estos poderes. Y es que Herodes había aprehendido a Juan, o sea, lo había puesto en la cárcel y lo iba a poner en la cárcel y lo había encadenado y metido en la cárcel. Lo había hecho por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, pues Juan le decía: no te es lícito tenerla. En el versículo 5 dice: Herodes quería matarlo, pero tenía miedo porque la gente veía a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y tanto agradó esto a Herodes que bajo juramento prometió darle todo lo que ella le pedía. Ella, instigada por su madre, le dijo: entrégame aquí, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció mucho al rey, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se le concediera su deseo y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron entonces la cabeza de Juan en un plato y se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Más tarde los discípulos de Juan fueron y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a darle las noticias a Jesús. Y este es un pasaje en la Escritura que nos deja ahí con un poquito de suspenso, ¿verdad? Decimos: ¿qué pasó acá? Y precisamente un poquito antes de estar en el aire conversaba aquí con mis amigos sobre cómo se da este evento, ¿verdad? Y por qué sucede. Y hablábamos un poquito de que Juan, de hecho, tenía, no era que tuviera una amistad, pero sí tenía una relación con Herodes. Y Evelyn me decía: Herodes le tenía miedo, de hecho, ¿verdad? Por lo que él le había dicho que no era lícito que tuviera a la esposa, digamos, a la mujer de su hermano. Y le había hecho este señalamiento y me imagino que por ahí andaba el que lo hubieran apresado y lo hubieran metido a la cárcel para callarlo, ¿verdad? Para efectivamente cortarle cualquier tipo de señalamiento. Y resulta entonces que durante esa reunión con el rey, ese almuerzo, esa celebración que tenían en el palacio, viene una jovencita que es la hija de su esposa, y le hace un baile, pues me imagino que debe haber sido muy sensual, ¿verdad? Con unos movimientos, y completamente acaparó sus emociones, su atención, y le pide algo que lo compromete a él y a todos los que estaban ahí alrededor, ¿verdad? Y en esa irresponsabilidad le ofrece hasta la mitad de su reino, le dice, ¿verdad? Y ella solo le pide algo en específico: a ese señalamiento del cual ella había sido objeto, y le pide que lo eliminen por completo a Juan el Bautista. Es una historia, miren, la verdad, cuando uno la lee con este tipo de esquema y pensando en qué podemos obtener de ella y qué hizo Jesús, es donde más nos llama la atención y es lo que queremos comentar el día de hoy. Y yo creo que hablábamos con Nobel, ¿verdad? Uno de unos cuantos, 12 versículos leímos hoy en la mañana. Uno puede hablar muchísimas cosas. Ahorita me saltaba a los ojos la influencia de una mamá. O sea, cómo esa mujer influye en su hija para que haga algo así. Es algo que podemos aprender acá. La estaba guiando al mal. Pero regresando a Herodes y cómo él actuó, él era un hombre que conocía a Juan, platicaba con él, seguramente lo había ido a buscar al desierto como muchos otros, a escuchar sus predicaciones, que eran predicaciones que realmente les movían el suelo. Hablan aquí, sí, y aquí hablan de que el pueblo lo reconocía como un profeta. Recordémonos que en ese tiempo el pueblo de Israel dependía de los profetas para oír hablar de Dios. Entonces el hecho de que Juan fuera reconocido como un profeta quiere decir que lo reconocían como alguien que hablaba de parte de Dios, y que alguien que habla de parte de Dios le diga: mira, estás mal porque estás casado con la mujer de tu hermano. O sea, ha de haber sido algo muy fuerte, siendo Herodes un hombre muy poderoso. Pero comparamos aquí cómo fue la reacción de uno, cómo actuó Juan y cómo actuó Herodes, ¿verdad? Herodes reaccionó en base a sus sentimientos y emociones. Él fue movido por lo apasionado que se sintió por ese acto erótico de la chica, y eso, por supuesto, yo estoy asumiendo que eso es lo que se cree, ¿verdad? Es de los pocos, creo que es el único cumpleaños que se registra en la Biblia, ¿verdad? Era una celebración pagana donde hacían cuestiones que no agradaban a Dios, y aquí él se compromete públicamente, y eso es lo que lo lleva a tomar una decisión de eliminar a alguien, incluso
que podía, pues lo expuso y que lo hacía quedar muy mal con la gente a la que él servía. Sí, bueno, honestamente, es una de esas escrituras, yo le decía a Evelyn, esas escrituras que son, dicen lo que dicen. Sí. O sea, verdaderamente hasta es difícil comentar algo tan difícil como esto, porque es eso, es una narración de lo que sucedió en la historia y trae mucha tristeza. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando yo leo esta historia siempre trae tristeza porque uno piensa, o sea, qué cosa más espantosa llegar al punto de querer quitarle la vida a alguien porque está diciendo la verdad. Y para Herodes ha de haber sido muy feo porque es lo que uno puede Entender ahí, sí. en la historia, el tener que cumplir con eso por haber abierto la boca y haber hecho una promesa en frente de las personas. Y platicábamos con Evelyn lo importante que es tener mucho cuidado de a qué nos comprometemos y a qué nos comprometemos en público, porque nosotros muchas veces en público somos más vulnerables porque por emoción podemos decir algo y después nos encontramos en esa disyuntiva de cumplir o no cumplir, ¿verdad? Lo que nosotros prometimos. Y es interesante porque la Biblia nos habla que nuestro nombre debe de prevalecer, digamos, cuando hemos hecho una promesa, pero también la Biblia nos habla acerca del arrepentimiento. Yo pienso, él había hecho una promesa, ¿verdad? Tal vez a la ligera, pero en el momento que se encontró en esta situación de tener que cumplir lo que había dicho, hubiera podido arrepentirse y decir, o sea, lo siento, la verdad es que no lo pensé cuando lo dije, me refería a algo más, yo qué sé. Es difícil, pero poderse arrepentir en el momento y no haber hecho lo que hizo, porque verdaderamente para Herodes el haber cumplido con esa petición de esta jovencita, yo no sé qué repercusiones pudo haber tenido en su vida terrenal y en su vida eterna, pero es de tener cuidado y entender también, yo pensaba, cómo el pecado cuando no nos arrepentimos abre la puerta para más pecados, ¿verdad? Porque él lo que sucedió es que no se arrepintió cuando Juan le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Él trató de justificarlo y por no arrepentirse abrió la puerta para más pecados. Y lo que comenzó como como un adulterio y imagínense el pecado de estar con la mujer de su hermano, abre la puerta después para un asesinato. No sabemos después qué pudo haber pasado. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando el Señor nos habla a través de alguien, probablemente nos dice que estamos en pecado y no nos queremos arrepentir. Nos convertimos en personas muy vulnerables cuando no queremos arrepentirnos y justificamos lo que hacemos. Así que verdaderamente tener cuidado con lo que prometemos y ser muy cuidadosos cuando abrimos la boca. Más, yo pensaba, ¿verdad? Cuando estamos enfrente de las personas. Yo conozco a un señor que era un poco avaro y sus hijos aprovechaban la oportunidad cuando él estaba con otros amigos y estaban hablando así de cosas, ¿verdad? O sea, grandes, porque el señor tenía varios recursos y llegaban los hijos ahí enfrente de los demás, le decían, mira papá, mira, ¿y si hacemos tal cosa? Y él decía, sí, porque estaba enfrente de la gente. Y después llegaban ellos y le dije, tú me dijiste, ¿verdad? Entonces, ser muy cuidadoso con lo que prometemos delante de las personas. Y es que tener la templanza, bueno, primero cuando uno es cristiano y es tener el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es tener la templanza y es tener cuidado. Con Evelyn platicábamos algo que muchos conocemos y es no prometer cosas ni cuando estamos enojados o decir cosas cuando estamos enojados ni prometer cuando estamos muy felices. Por eso muchas veces los que están metidos en el alcohol, o sea, sus emociones están muy variantes y empiezan a prometer cosas estando alcoholizados que no las van a cumplir porque no están en sus cabales. Y mucho cuidado cuando prometemos algo, cuando nuestras emociones están en extremos, decir cosas que no debemos de decir, prometer cosas que no vamos a cumplir. Y nos damos cuenta que el pecado también es esa venda. Muchas veces conocemos gente que dice, pero ¿cómo hizo eso? Es que ¿cómo prometió eso? O ¿cómo no se da cuenta? Y es que eso es lo que hace el pecado. Literalmente a uno lo deja ciego y uno dice, pero ¿por qué la persona hizo eso con su hijo? ¿Por qué hizo eso con alguien que no es su esposa, con alguien que no es su esposo? Y dice, pero es que no se da cuenta. No, es que la gente no se da cuenta. Cuando estás en pecado no te das cuenta. Entonces lo mismo le pasa a Herodes. Lo que estaba haciendo estaba cegado, estaba literalmente entorpecido, porque aquí la Biblia dice que Herodes lo quería matar, pero Herodes le tenía miedo a Juan. Entonces imagínense ustedes el poder que tenía esta muchachita, que cuánto tenía, y por influencia de la mamá, lo que decía Evelyn es mucho cuidado, madres,
cuando estamos hablando con nuestros hijos o nuestras hijas, literalmente es el poder que tenemos como padres también es muy fuerte. Y cuidado con lo que les metemos a la cabeza, mucho cuidado con lo que metemos en el corazón. Creo que lo mejor que podemos enseñar es la palabra del Señor y que nuestros hijos empiecen a pensar en base a lo que les dice el Espíritu Santo, no a lo que uno cree, las percepciones. Pero volviendo a esto es tener cuidado y estar nosotros sometidos a la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque obviamente Herodes no estaba sometido a la voluntad del Señor, sino a sus pasiones desenfrenadas que lo hizo cometer, como dice Rubén, este asesinato de un hombre inocente que solo estaba cumpliendo su propósito literalmente. ¿Y qué pasó? Era la voluntad del Señor lo de Juan. Es que Dios es soberano. Dios ya sabía qué iba a pasar. Ya estaba Jesús en medio, ya estaba el que tenía que venir y Juan cumplió su propósito. Entonces al final nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios en el momento adecuado. Para lo que fuimos enviados, ¿verdad? Sí, y saben, hay algo ahí que yo quisiera destacar. En las historias de Jesús y todo lo que él vivió aquí en la tierra, solo participó de 2 eventos fúnebres, ¿verdad? O sea, en su vida pasaron 2 cosas de este tipo. 1, la muerte de Juan, y 2, la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y Jesús las enfrenta de maneras muy diferentes ambas. Yo le decía a Nobel al principio que yo veía esto como una cuestión de prioridades. ¿Y ustedes? ¿Qué haría Jesús? En realidad, él lo que se acercó fue en pensar y decir, bueno, a Juan lo asesinaron, lo mataron, pero no me voy a concentrar en eso. O sea, él vino y cumplió su propósito. 700 años atrás, el profeta Isaías había hablado acerca de Juan y había dicho, este es el que va a anunciar, el que viene antes del que va a anunciar al Cordero de Dios, y lo puso en el escenario bíblico, en el escenario de la historia del Mesías. Y Jesús no se detiene a eso, no va, no lo llora, la Biblia no lo registra, pero en este segmento de ¿qué haría Jesús? En ese momento él dijo, no, mi prioridad en este momento es hablar acerca de que el reino se ha acercado. Y yo estoy acá para dar vista a los ciegos, para hacer esto y esto. Y lo hace completamente diferente en el caso de Lázaro, porque en el caso de Lázaro va y realiza un milagro. Yo cuando estaba leyendo esto dije, ¿por qué no fue Jesús e hizo un milagro con Juan? Si era su primo incluso, ¿por qué no hace esto? Entonces me doy cuenta yo de lo que él está pensando es que el mayor remedio para un propio sufrimiento es servir a otros. Y eso fue lo que Jesús dijo. En medio de ese sufrimiento, de ver a su primo que había muerto, al que le antecedió, al que lo presentó, recuerden que él lo presentó ante esa gran comunidad. Y en lugar de llorar, le dijo, no, voy a hacer a lo que vine y es a cumplir mi propósito, ¿no? Que es lo que compartía. Y eso es lo que tenemos que tener presente, que cada uno vamos a cumplir el propósito en el momento y a veces no va a ser fácil ver que algunos se van antes, otros iremos a lo mejor después, no sé. Pero si estamos seguros de que venimos a cumplir el propósito del Señor, creo que nos tenemos que dar por servidos. Y eso debe ser nuestra meta, cumplir en el momento que Dios quiere hacer lo que Él nos mandó a hacer, que para cuando Él nos llame a su presencia, literalmente decir, Señor, yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. Entonces, como dice la palabra del Señor en aquel día, entonces nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces yo quiero ser encontrado fiel como fue Juan, que estoy seguramente que llegó a su propósito en el momento adecuado. Y probablemente nunca pensemos en que ya lo hemos cumplido todo, ¿verdad ustedes? Hay mucho más para adelante. También fuera de cámaras hablábamos de que en un momento de ese propósito por el Juan era un tipo excéntrico, ¿verdad? Era raro, ¿verdad? Eso hablábamos que era raro él. Y en un momento estando preso, ¿verdad? Que imagino que Herodes en ese momento tal vez dijo, no lo quiero matar, pero lo voy a tener callado ahí en la prisión. En ese momento, él tuvo esa duda y se acerca y le manda a preguntar a Jesús, ¿eras tú al que debíamos de esperar? Porque también estaba siendo gobernado por sus emociones de ese momento. No sé qué piensan ustedes. Es eso, al oír a Nobel y lo que hablábamos un poquito es comparando a Herodes con Juan, ¿verdad? Juan tenía una razón de por qué vivir y tenía temor de Dios y actuaba en función de eso, y él tenía una causa. Y cuando tenemos una causa estamos dispuestos hasta llegar a la muerte,
¿verdad? Y lo vemos en la vida de Juan y lo vemos en la vida de Jesús. Pero ciertamente Juan estuvo bajo presión, estuvo metido en una prisión y él estaba acostumbrado a pasar cosas difíciles. Vivía en el desierto, comía lo que le caía, se vestía de pieles. O sea, cuando uno lee la descripción de Juan, sí era una persona súper rara, ¿verdad? Pero no era el no tener lo que lo estaba presionando, sino era el estar seguro de que había cumplido la razón de por qué estaba ahí, ¿verdad? Entonces, cuando Herodes lo presiona, él comienza a decir, ¿será que ya cumplí? ¿Será que este es el final? Él estaba preparado, pues él decía, ya no, yo quiero menguar para que Cristo crezca. O sea, él sabía cuál era su razón. Entonces, cuando finalmente él llega a la muerte, él estaba cumpliendo una causa, que es eso al final, ¿verdad? Y este término causa para nosotros ha sido algo muy interesante porque para nosotros hemos descubierto, y me refiero a Evelyn y hoy nuestra familia, que por encima del propósito debemos vivir de acuerdo a una causa, y la causa es eso. Es aquello que nos mueve, es el fundamento de lo que nos mueve, lo que nos hace tomar la decisión de incluso llegar a la muerte con tal de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Va más allá todavía del propósito. El propósito es cumplir con lo que Dios me llamó a hacer de una manera como ministerial. La causa es esta de Juan de decir, no importa si incluso me van a matar, yo jamás voy a dejar de decir la verdad. Y a mí me impresiona a ustedes, porque verdaderamente Juan en cualquier momento podría haber dicho, bueno, pues no, tal vez no está tan mal, ¿verdad? No, tranquilo, con tal de salirse del problema. Pero digo, este carácter que mantuvo a Juan hasta el día de su muerte, parado en lo que él creía, a mí me impresiona. Y es más, he oído personas tratar de interpretar lo que Juan le dijo a Herodes como, uy, qué imprudente de decirlo, es que saber si Dios lo llamó a decirlo. Y digo, qué tremendo, porque la Biblia lo que nos narra es que Juan estuvo dispuesto a decir la verdad, decírsela al rey, incluso con el costo de su propia vida. Sabiendo las consecuencias. Entonces yo verdaderamente cuando leo esa historia a mí me impresiona, porque yo siempre pienso, ¿será que yo hubiera hecho lo mismo? ¿Será que tengo el carácter para decir la verdad, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, incluso cuando esto va a significar, tal vez no solo mi muerte física, pero tal vez sí mi muerte en una relación de amistad, en una relación de familia? Decir la verdad no siempre es fácil y no siempre es popular, pero hemos sido llamados a decir la verdad. Entonces tenemos que tomar, yo creo, a Juan de veras como esa figura, que es eso. O sea, la Biblia nos presenta como aquel que anunciaba la venida de Jesús. ¿Qué significa eso? Creo que es algo que tenemos que meditar y pensar en qué significa es presentar la verdad de quién es Jesús, porque estamos preparando el camino para Jesús. Así es. Entonces, no tratando como de, no sé, como de que no suene tan feo, ¿verdad? Y a veces de suavizarla. Es que no hay que ser tan... No, es la verdad. Entonces, no, yo siempre pienso, y es algo que digo constantemente, no es que yo quiera caer mal, eso es otra cosa. Pero que no me importe caer mal con tal de agradar al Señor, eso es a lo que hemos sido llamados, creo yo, como... Extraordinario. Y saben, hoy queremos orar junto con ustedes. Te voy a pedir, Nobel, que lo hagamos y que invitemos a todos los que estamos, incluyendo nosotros, a que podamos tomar esas decisiones correctas y no basadas en emociones, sino que porque sabemos nuestro propósito y esa causa de la que hablaban mis amigos acá, y que debemos de ponerles empeño, porque para eso nos llamó el Señor, ¿no? Claro que sí. Oremos. Señor, en esta mañana hoy te quiero pedir por todos aquellos que pueden estar en este momento pasando alguna decisión difícil, que tienen que tomar una decisión, Señor. Yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo traiga esa firmeza, también traiga convicción de pecados para aquel que necesita arrepentirse. Y Señor, que esta semana pueda ser una semana donde podamos sentir que tu presencia va con nosotros y Señor, que podamos hablar con firmeza, podamos hablar con templanza y con amor tu palabra en donde quiera que estemos. Danos esa fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si usted ahí que nos está escuchando, nos está viendo, dice, yo quiero aprender de la palabra del Señor, quiero saber más de lo que ustedes están hablando, queremos invitarlo a que se una con nosotros al Bible Challenge y nos toca, acá va a estar el código QR donde le va a aparecer usted ahí, solo escanéelo y únase a esta comunidad y nos toca Gálatas 4, 5 y 6. Así que yo quiero invitarlo a que se una a esta comunidad, sé que vamos a estar aprendiendo la palabra de Dios, transforma nuestras vidas y le aseguro que usted y yo no seremos igual después de leer la palabra
de Dios. Estamos hoy en nuestro segmento de lo común a lo extraordinario, leyendo la palabra del Señor. Ya volvemos, vamos a ir un pequeño corte. Recordemos de que hoy estamos hablando de las bendiciones de Dios el día lunes. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno con nosotros. Ya volvemos en Vaya con Dios. Fija tus ojos en Jesús, camina a su lado y prepárate para vivir una vida extraordinaria. Vamos a la lectura del día de hoy y luego los comentarios. Dice, cuando Dios te estira, nunca regresas a tu forma original. Comencé a ministrar en otras iglesias y esta era mi tercera oportunidad oficial. Iba a compartir en la iglesia de un pastor joven y brillante en Tampa, Florida. Yo era muy inocente y no tenía experiencia, pero estaba emocionado y dispuesto a hacer cualquier cosa por Dios. Tenía toda la vida por delante y corría a toda velocidad. Hablé delante de aproximadamente 100 personas ese domingo en la noche, compartiendo desde el corazón lo mejor que pude, dice el autor. Cuando estaba terminando mi mensaje, sentí que debía ofrecer la oportunidad de que las personas que así lo deseasen pudieran pasar al frente para orar por ellas y con ellas, cualquiera que fuese su necesidad. Puse las manos sobre las 10 personas que se acercaron, dice el autor, orando por ellas una por una. La última persona, un joven, me pidió que orara por su lengua. Sin dudarlo, le pedí que la sacara. Y cuando lo hizo, yo la agarré con mi mano derecha y comencé a orar por ella con sinceridad. Seguramente el muchacho pensó que yo estaba loco, pero aún así lo hice. Y es que la lengua, imagínense esa sensación. Yo creo que no solo el muchacho creyó que estaba loco. Sí, era todo el mundo. Espero que no haya sido tipo 2020, 2021. No creo que se hubiera dejado tan fácil. El autor continúa diciendo, después de la reunión, estaba afuera hablando con varios miembros de la iglesia cuando el joven que tenía el problema de la lengua se acercó a mí. Habló con claridad y me dijo, gracias por orar por mí y por mi lengua. Tenía un problema de tartamudeo, pero Dios me ha sanado esta noche. Vaya, Dios es bueno. Nunca olvidaré lo que Él hizo por ese joven, pero me pregunto si ahora que tengo más experiencia, entre comillas, y soy más sabio, hubiera agarrado la lengua de alguien. Espero que sí, si eso fuera necesario para que se sanara. Ahora bien, raro no es sinónimo de espiritual. Habiendo dicho eso, es posible que Dios te pida que hagas algo que esté muy fuera de tu zona de confort. De hecho, te prometo que lo hará. Jesús utilizó en una ocasión su saliva para sanar a alguien. Dios podría pedirte que le ensucies o te mojes, en mi caso, dice el autor, las manos para hacer su voluntad. El camino más aterrador suele ser el que te lleva a los lugares más interesantes, dice la autora Laurie Dechen. Así que no pasa nada por estar espiritualmente incómodo, porque cuando es así significa que estás a punto de hacer algo que requiere mucha valentía. También he oído decir, no te quedes en la barca cuando Dios te esté pidiendo que camines sobre el agua. Ojo, Pedro, atención. Durante toda mi vida he intentado hacer caso a este dicho. Obedece al instante, actúa sin demora. Cuanto más tiempo pienso en algo, le doy vueltas o incluso oro por ello, menos probable es que lo haga. Y cuanto más tiempo tarde en hacer lo que Dios me ha dicho que haga, más inciertas se volverán sus instrucciones. La ensayista Mary Schmidt nos retó diciendo, haz todos los días algo que te asuste. Se lo voy a repetir, haz todos los días algo que te asuste. Y muchos otros nos han aconsejado de modo similar. Sal fuera de tu zona de confort porque no estás solo. Si Dios te ha llevado hasta ahí, no te dejará colgado. Puede que haya una lengua esperándote. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado esas cosas extrañas, ¿verdad? Pero cabalmente empatando la lectura de la Escritura hoy, a Juan el Bautista así le pasó. Yo creo que Juan probablemente en su vida él nunca pensó que le iba a tocar ese final, ¿verdad? Él sabía cuál era su propósito, pero no sabía el desenlace y termina de esta manera cumpliendo su propósito, ¿verdad? Y yo enumeraba acá algunos de los milagros que Jesús hizo durante sus 3 años y medio de ministerio y cada uno de los milagros que él realizó
fueron completamente diferentes. No sé si nunca, no hubo una fórmula, cómo levanta al paralítico de Betesda, cómo sana y le da la vista a ese ciego con saliva y lodo, ¿verdad? Que todos han de haber dicho, ¿y este qué va a hacer, verdad? La hija de Jairo, que lo hizo al llegar y la resucita, cómo sana al siervo del centurión a distancia, ¿verdad? Sin siquiera, y no se centró en la sanidad del hijo del centurión, sino que se centró en la fe que había tenido ese hombre, expulsando a unos demonios y enviándolos a unos cerdos. Y yo creo que Jesús no tenía un método patentado para esto y no lo repitió jamás. Él lo hizo de una manera muy particular. Y esto nos enseña, junto con lo que leíamos de la mano de John Mason, que probablemente nosotros tenemos en la mano la oportunidad de hacer proezas, pero no lo hacemos porque creemos que en nuestra humanidad van a suceder. Y eso no es así, Ricky. No, y es tremendo porque la verdad es que siempre tenemos ese temor de quedar mal. O sea, y si hago esto, o sea, si oro por la persona y no pasa nada. Y si el Señor me llamó a hacer algo, pero es eso, o sea, voy a hacer el ridículo. Y verdaderamente a mí me gusta mucho lo que habla aquí el autor en este caso, porque es de verdad salir en el buen sentido de esa zona de comodidad, pero en el último párrafo que leímos creo que está la clave, porque dice, sal fuera de tu zona de confort porque no estás solo. Si Dios te ha llevado hasta ahí, dice, ¿verdad? Entonces no te dejará colgado. Solo asegurémonos que Dios nos llevó ahí, que Dios nos dijo que hiciéramos lo que vamos a hacer, que no sea en nuestra propia imaginación, que no sea nuestra idea, que no sea nuestro método, sino que sea lo que Dios nos llamó a hacer. Y sí, y regresando a lo que decías, Rubén, creo que definitivamente Jesús nos modeló que no existía una fórmula, porque yo les puedo garantizar que todos estaríamos haciendo exactamente lo mismo que Jesús hizo si Él siempre lo hubiera hecho de la misma manera. En cambio, lo que nos estaba diciendo es eso, o sea, no es el método, es cuando Dios nos llama a hacer algo. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Entonces, cuando sintamos la necesidad de orar por alguien, oremos por esa persona. Cuando sintamos la necesidad de ayudar, ayudemos, pero que sea... que estemos seguros que fue Dios quien nos llamó a hacerlo, porque entonces, dice, no nos va a dejar colgados y podemos tener esa certeza. Pero de todos modos requiere de muchísima valentía el atrevernos a hacer. Yo por lo menos tengo que reconocer, han habido momentos en mi vida en los que no he hecho, creo, lo que Dios me llamó a hacer por el temor de ser avergonzado en público. De verte raro, ¿verdad? Él y de lo verme dice raro, ahí. sí. A veces esa incomodidad de vernos raros nos detiene a hacer lo que el Espíritu nos está incomodando. Y creo que yo leía esto y pensaba, bueno, de hecho anoté aquí una pregunta, ¿verdad? O sea, debo pensar si lo que me está incomodando es el Espíritu de Dios, el que me está empujando a ser rara, agarrarle la lengua a alguien, a hacer lodito y echar, o sea, ese tipo de rareza, o es simplemente algo que yo creo, un formato, algo que vi a alguien más hacer. Y lo que nos dice aquí John Mason es eso, o sea, tenemos que aprender a sentir la incomodidad que el Espíritu nos puede hacer sentir cuando es lo correcto. A veces va a requerir rareza, pero no siempre, ¿verdad? Él lo dice aquí, la espiritualidad no es equivalente a ser raro. Esperemos, ¿verdad? Si no, usted tal vez nos ve aquí un poco extraños. No es la idea no es ser raros, la idea es vivir bajo el Espíritu. Y creo que esa es la invitación que Él nos hace en esta historia. Y es que yo creo que también Dios a uno lo va llevando como en niveles también, ¿verdad? Porque muchas veces nos va pidiendo como un niño. Empieza a caminar, a dar sus primeros pasos y a veces uno se va a ver así como ese niño como que ridículamente tambalea. No sé si los han visto, ¿verdad? Parece como que está con, como decimos aquí el buen Chapín, como borrachito el niño, pero está aprendiendo a caminar. Lo mismo sucede en la vida del cristiano. Y es que nos va a pedir cosas y de repente te va a decir, mira, quiero que ores por alguien que tiene dolor de cabeza y tú oras y la persona sana por ese dolor de cabeza. Tal vez un día te va a pedir, ora por esa persona que tiene cáncer porque voy a sanarlo y Dios va a hacer la obra. Y muchas veces también te va a decir, yo necesito que me entregues esto como lo hizo con Abraham y vas a tener que creerle. A mí me ha pasado muchas veces que me ha pedido cosas el Señor y les voy a decir algo, y cuesta mucho. Y no solo el hecho de dar algo que de verdad cueste mucho, sino que lo que la gente empieza a decir de eso. Yo me acuerdo que una vez me pidió algo en específico y parecía ridículo realmente lo que iba a hacer. Y toda la gente me decía, pero ¿cómo es posible que vas a hacer eso? ¿Cómo es posible que vas a dar esto? Si Dios te hubiese dicho, ya te hubiera dado esto por este lado. Si fuese Dios, no te quedarías así, porque Dios no hace... Y entonces todos se vuelven expertos en decirte que no.
Y lo que me di cuenta es que todas las personas que te dicen eso es que nunca han dado lo que tú estás dando, para empezar. Y número 2, es que te empiezan a hacer dudar. Entonces yo decía, Señor, ¿será que eres tú? Escuché bien tu voz. Y me recuerdo que fui con un amigo de la iglesia y le digo a este amigo, fíjate que Dios me está moviendo a que dé esto. Y me acuerdo que este amigo me dijo, Nobel, si fuera el diablo nunca te pediría nada, me dice. Sí. Suficiente fue lo que me dijo. Entonces yo dije, no, ahí está, eso fue el Señor. Y vi el respaldo del Señor. La respuesta tampoco fue como que entregué eso que me pidió el Señor y mañana ya estaba. No, pasaron 7 meses del proceso, pero después me doy cuenta que va pidiendo más cosas, pero lo que va entrenando el Señor es tu fe. Entonces me ha tocado ahora creer en proyectos más grandes en los cuales mi cuenta bancaria dice que no se puede. Pero como Dios dijo que sí se puede, entonces ¿qué sucede? Que me dicen, bueno, su cuenta bancaria no dice que se puede. Sí, pero mi Dios ya dijo que sí se puede. Entonces, cuando Dios dijo sí se puede, es fascinante y es emocionante porque vas viendo milagro tras milagro tras milagro y te vas dando cuenta que no es uno el que está haciendo las cosas, no es por tus fuerzas, no es por tus influencias, no es por el dinero, sino que te das cuenta que tu papá que está ahí arriba tiene todo bajo control. Entonces uno camina así como, yo me imagino, yo me siento muchas veces como el hijo del presidente, ¿verdad? De Estados Unidos o que sé que ha de entrar así tranquilo de la vida y tiene todo a su favor. Así me siento yo con el Señor. ¿Por qué? Porque mi papá es dueño de todo, como dice la palabra del Señor en Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces es lindo también. Así que cuando Dios nos pida algo, cuando Dios te esté diciendo algo, está entrenando tu carácter, está entrenando tu fe, porque sí, ese es como ese músculo y cada vez vamos a ver cosas más grandes. Y parte de ese entrenamiento, ¿no? Él es también saber silenciar esas voces, ¿verdad? Que te están diciendo y te ponen en ese momento de duda y de juicio, ¿verdad? Donde entra lo que creeríamos razonablemente creíble, prudente, ¿verdad? Prudente. Esa parte es, yo creo que todos lidiamos con eso, es decir, pero ¿será? Y esa parte del razonamiento y que también está combinada con las emociones, ¿verdad? Pero es que si el Señor me está moviendo y pero las otras voces te están diciendo lo contrario, creo que esa es la habilidad que debemos de manejar, ¿no? Y la prudencia, yo pensaba ahorita que los escuchaba, es eso, y él lo menciona aquí, ¿verdad? Cuando Dios lo manda a hacer algo y lo analiza mucho, muchas veces dejamos de hacerlo, no lo voy a tirar solo a él en ese resbaladero. Yo muchas veces, si Dios me llama a algo a hacer y no tomo la decisión de hacerlo inmediatamente, puede ser que ya no lo haga, porque comienzo a analizarlo mucho y comienza a funcionar mi prudencia y comienzo a decir, no, pero es que tal vez mi cuenta del banco no, tal vez ese señor, si yo le digo que saque la lengua, que voy a hablar por él, me va a decir que estoy loca. O sea, hay muchas cosas que puede ser necesario que demos ese paso. Yo me imagino que si Pedro, pensando en lo que invita aquí, ¿verdad? Si Dios te está invitando a salir de la barca y caminar sobre el agua, yo no sé si Pedro lo hubiera pensado mucho, lo hubiera hecho. Cuando Dios hace la invitación, Jesús hace la invitación, toma la decisión y se para, ¿verdad? Sobre el agua y hace algo que muchas veces nos enfocamos en que sí, dio 3 pasos y se ahogó, sí, pero dio 3 pasos que yo no he dado, ¿verdad? Y esa es muchas veces el llamado de Dios. El título de esta sección es Cuando Dios estira, nunca regresas a tu forma original, porque cada una de esas experiencias que tenemos de extendernos en nuestra fe, de hacer cosas que regularmente no haríamos porque nos hacen sentir raros. Tal vez ustedes, como Ricky y como yo, más como Ricky, de que no nos gusta estar parados frente a hablar enfrente de la gente. Y ahora yo veo a Ricky, mire, éramos compañeros de colegio y a Ricky nos ponían a declamar poemas y prefería quedarse sentado y sacar 0 que declamar enfrente de sus compañeros de clase. Imagínense, y ahora lo veo yo acá, digo yo, de verdad fue movido por el Espíritu, incomodado en su naturaleza para hacer algo extraordinario, ¿verdad? Esto lo saca de su zona de comodidad y lo expone a caminar en el agua, literal. A mí por eso me llamaba la atención, porque tenía anotado aquí, ¿raro para quién? Porque no se trata de hacer cosas que parezcan excéntricas, así como que quiero ser raro, pero ¿raro para quién? Porque para mí hay algo, o sea, puede ser muy raro el hablar en público. Es muy raro, y para las personas que me conocen, estoy seguro que dirían, a la qué raro que Ricky esté hablando en público, porque a mí no es algo que... Tu naturaleza. Mi naturaleza no es una persona que quiere llamar la atención y hablar en público. Literalmente es eso. Prefería sacar 0 antes que pasar a declamar o a cantar una canción. Me acuerdo en música una vez el profesor me llegó a poner 14 ceros. Porque me decía, o pasa a cantar o le pongo 0, póngame 0. Y así llegamos a 14. Él se cansó antes que yo y dijo, mejor la dejo ahí. Pero es eso. Entonces, ¿raro para quién, verdad?
Y es eso, y Evelyn ahorita recordaba cómo comenzó este segmento. De ahí me gusta mucho lo que dice el autor. Cuando Dios nos estira, ya nunca regresamos al lugar de donde comenzamos, ¿verdad? Ajá. Sino que comenzamos más adelante. Y eso es lo que el Señor va haciendo con nosotros y nos vamos dando cuenta que en Él podemos. Yo siempre pienso, digamos, para mí es una... Yo no quiero que nunca se deje de sentir ese peso de responsabilidad, esos nervios sanos de tener que pasar y hablar en público, por ejemplo, o estar en algún ambiente y tener que hacer algún comentario, porque si no, entonces puedo recaer en mis fuerzas. En cambio, es algo que me gusta recordar siempre, y yo no puedo. Y yo sé, yo me recuerdo, y yo sé, yo no puedo. O sea, lo puedo decir con todo, yo no puedo. Pero en el Señor sí. Entonces nos va estirando y regresamos y decimos, bueno, ya me di cuenta que con el Señor podemos hacerlo. Entonces es ir avanzando y así es como vamos creciendo. De otra manera sería imposible el poder avanzar. Entonces sí, recordemos siempre que puede ser raro para nosotros, incluso para la gente que nos rodea, o raro para todo el mundo, como agarrar la lengua a una persona en una iglesia. Pero la cosa es que es eso, que confiemos en el Señor y digamos, ok, Señor, a mí no me gusta, pero en tu nombre vamos, ¿verdad? Sí, mira, y estamos en sus manos y no nos tenemos que apartar de ese principio, fíjense, porque si bien Él nos estira, Él sabe la medida. Él nunca nos va a reventar, hombre. Él sabe la medida hasta dónde podemos dar. Y entonces creo que es parte también de nuestra responsabilidad en nuestra oración y en nuestra comunión con Él, en nuestra conversación, decirle, Padre, ¿hasta dónde quieres que llegue? O sea, si me estás dando esto y lo estoy trabajando y estoy empeñado en seguir tu plan, ¿hasta dónde tengo que llegar? Porque esa es otra cosa que a uno le pone de limitante, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a hacer, pero hasta acá, porque de aquí para adelante o ya no es plan del Señor o yo ya no me animo, ¿verdad? Ya no estoy listo. ¿Y quién te dijo eso? Eso únicamente el Señor te lo puede confirmar, ¿no? Y es que lo miro, ¿sabes? Como pensando en tu cuerpo, cuando estás haciendo pesas y la gente va a hacer ahí algo, creo que se llama, no soy experto en esto, pero se llama, creo que, atrofia muscular. Para que el músculo crezca, el músculo hay que romperlo. Entonces es irónico y a veces no sabemos eso, pero para que tu músculo vaya aumentando tenés que romperlo y eso es lo que hace nuestra fe. Para que nuestra fe crezca muchas veces el Señor te va a romper, te va a quitar de tu incomodidad, te va a sacar de esa incomodidad, pero mientras el Señor te va sacando la incomodidad, tu fe va creciendo y cuando te vas dando cuenta te vas metiendo en cada proyecto que parece más loco, porque eso es lo que va a pasar. Y para todos los que nos escuchan dicen, ustedes porque son expertos o son pastores. No, a todos nos ha tocado y así va a ser la responsabilidad. Pero quiero animarlos que cuando sientas el impulso de parte de Dios, que Dios te dijo algo, créele. Y la gente te va a decir que es una locura, que te eres tonto, que es ridículo. Eso, que sean como esas voces de decir, dale, porque ahí es donde Dios se va a glorificar, porque eso es lo emocionante. Cuando la gente dice no, Dios dice, ahí es donde yo estoy, ¿verdad? Porque Él es experto en imposibles. Y es que a Dios le encanta lucirse. Y eso yo lo sé, porque dice la Biblia, Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Yo no sé si les pasa, pero como que al Señor le encantan esos 2 últimos segundos de uno donde dice, ya no, se terminó el tiempo y ¡pum! Ahí entra el Señor con su última canasta, va a decir, fui yo el que hizo eso. Entonces eso me fascina del Señor. Sí, y esto es valiosísimo lo que comparten mis amigos de acá. Y Ricky decía algo importantísimo también. Ricky decía, ¿cómo es posible que nosotros tengamos bien claro qué es lo que tenemos que hacer, pero si no estamos tomados de la mano del Señor y vamos a ser presa de cualquier tipo de emoción, como te pasa a vos con hablar en público, ¿verdad? Saber de que si el Señor te mandó ahí, Él no te va a dejar solo, pues Él va a estar contigo en cada momento. Así que, Ricky, yo te quisiera invitar que pudiéramos orar juntos con toda la audiencia y pudiéramos saber de que podemos pasar de lo común a lo extraordinario tomados de su mano, ¿verdad? Así como el ejemplo que nos ponía John Mason. Sí, oramos. Señor, te damos gracias porque hoy entendemos que tú nos has llamado a ser extraordinarios, no porque nosotros seamos especiales, sino porque tú eres especial y has decidido habitar en nosotros. Por eso es que nosotros ya no somos personas comunes, sino somos personas extraordinarias en ti. Hoy te pedimos, en el nombre de Jesús, Padre, que tú puedas incomodar nuestro corazón, que tú puedas estirarnos para poder cumplir con ese llamado que tú tienes para nosotros. Y no es solo para nosotros, sino para que tú puedas utilizar nuestras vidas y poder llevar el mensaje, tu mensaje, Señor, a aquellas personas que no lo han escuchado. Te damos gracias porque nos has tomado en cuenta
y porque nos has invitado a ser parte de este equipo que establece tu reino en esta tierra. Amén. Así que, Señor, hoy nos disponemos y te decimos, heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que ya volvemos en un momento. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Mira quién se cruza en tu camino. Esa tarde estaba nevando en Fort Wayne, Indiana, cuando mi papá se me acercó y me dijo, hay algo de lo que quiero que seas parte. Como adolescente típico, en ese momento dejó de interesarme. Continuó diciendo, se reúnen todos los martes en la noche en el centro YMCA. ¿Quién? ¿De qué tratan estas reuniones? Pregunté, dice. El evento se llama Junior Optimist y lo dirige un hombre que conozco que se llama Bob Lehman. Sigue el formato de lo que los adultos llaman Toastmasters, y su propósito es enseñar a la gente joven a dar discursos. Por supuesto que aquello no me interesaba, nos dice el autor. Por lo tanto, la reunión a la que él me pedía que asistiera, bueno, más bien me estaba forzando, dice, me interesaba todavía menos. El siguiente martes en la noche, manejar hacia el centro de la ciudad con mi papá era lo último que yo quería hacer. Cuando entramos al viejo edificio de la YMCA, la verdad es que no sabía qué esperar. Cuando entré a la sala, estaba llena de gente joven. Y al frente había un hombre robusto que supuse que era el tal Bob Lehman que había organizado todo aquello, el responsable de mi sufrimiento. Mi papá me lo presentó y dijo que me recogería en 1 hora. Miren qué atrevido. Nunca olvidaré estar de pie en esa sala preguntándome qué es lo que iba a suceder a continuación. Yo estaba en la secundaria y era deportista, y como tal no me interesaba otra cosa que no fueran los deportes. Lo que no sabía es que esta oportunidad inesperada cambiaría mi vida mucho más que cualquier otro equipo deportivo. Acababa de conocer al entrenador que más influenciaría mi vida. Bob Lehman era director de una escuela de secundaria de la zona y también era orador profesional. Los jóvenes le interesaban de una manera genuina y tenía especial interés en enseñarles a ponerse delante de personas y hablar. Por eso había formado este club. El señor Lehman y yo conectamos desde el primer momento y él se interesó personalmente en mí. Pronto, la reunión semanal que al principio no me interesaba se convirtió en una parte importante de mi vida. Conforme fui aprendiendo a hablar ante personas, me di cuenta de que me salía natural. Además, como tenía un orador profesional como mentor, aprendí cosas que el típico joven de 14 o 15 años no sabe. El señor Lehman y la organización Junior Optimist me abrieron puertas para participar en un concurso de oratoria. La primera vez que me presenté a uno, gané el concurso de mi ciudad. Después gané el concurso de mi zona y finalmente terminé siendo segundo en el estado de Indiana. Ahora sí que estaba enganchado. Este éxito me abrió otras oportunidades. Di más de 80 discursos en la secundaria y hubo una que resaltó porque a raíz de él fue el segundo campeón del país y gané una beca tan importante como para pagar el primer año de universidad. Desde ese concurso nacional he tenido el privilegio de hablar ante audiencias desde 50 hasta 15,000 personas por todo el mundo. Y todo porque mi papá me forzó a hacer algo en lo que yo no tenía ningún interés. Mi padre quería para mí algo más grande de lo que yo podía soñar. Igual que nuestro Padre Celestial tiene preparadas para cada uno de nosotros cosas mucho más grandes de lo que pudiéramos pensar o soñar. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Y solo quiero hacer una pausa y miren qué importantes nosotros como padres, cómo es que influenciamos a nuestros hijos y las palabras que les decimos de ánimo, de entusiasmo, y aunque muchas veces ellos no quieran escucharlas, porque sucede, ¿verdad? Ellos tampoco están siendo receptores al 100%, ellos están así como que, ya vas a terminar, pero creo que es nuestro legado el que está ahí en juego y debemos nosotros de ser muy atentos a la voz de Dios y darles esas palabras a nuestros hijos para que en realidad se la crean, porque nosotros nos la creímos de nuestro Padre. Deberíamos de jugar ese mismo papel, ¿verdad? De que ellos se la crean también. El autor continúa diciendo, mi papá y Bob Lehman están ahora en el cielo. Estoy muy agradecido porque mi papá viera esa oportunidad y fuera insistente, y por la guía y la visión del señor Lehman para bendecir a otros.
Indudablemente, Dios bendice a las personas por medio de otras personas. Mi conexión con el señor Lehman fue lo que yo llamo una conexión divina. Creo con todo mi corazón que Dios tiene este tipo de relaciones sobrenaturales preparadas para cada creyente. Pueden ser para algo específico en un momento concreto o pueden durar toda la vida. Pero la realidad es que esas personas se cruzan en nuestro camino para tener un impacto sobre nuestro destino y lo que Dios nos llama a hacer. Y la Biblia está llena de estas conexiones, dice el autor: Elías y Eliseo, Pablo y Timoteo, Moisés y Josué, David y Jonatán, Ruth y Noemí. Estas conexiones sobrenaturales siempre tienen dos características. En primer lugar, el amor es el uno para el otro. En todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Proverbios 17:17. Y en segundo lugar, otras personas son bendecidas gracias a esa conexión. Como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Proverbios 27:17. Al mirar atrás, es aleccionador ver cómo Dios alineó todo aquello para mí. Él estaba dirigiendo mis pasos a través de mi papá y de Bob Lehman. Dios te pondrá donde Él te quiere, aunque nadie piense que deberías estar ahí. Cuando te sometes a Él, te haces esta promesa. El Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Esto es el Salmo 37, 23 y 24. Cuando Dios se prepara para bendecir tu vida, a menudo te envía a una persona. Te voy a repetir eso. Cuando Dios se prepara para bendecir tu vida, a menudo te envía a una persona, un amigo que te anima, un confidente fiel o tal vez una conexión divina. Y esas son las conexiones divinas que definitivamente no las escogemos nosotros. Dios las pone en nuestro camino, ¿verdad? Yo quiero contarles algo rápidamente. Fíjense que en mi familia, cuando yo conocí al Señor, pues yo fui el primero en dar el paso en toda la familia, fíjense. Y eso será para otro testimonio, pero la verdad es que mi encuentro con el Señor fue un poquito así accidentado y con la teología de aquel entonces, que era influenciada por el temor, ¿verdad? Te vas a ir al infierno, y uno tenía que reconocer al Señor, ¿verdad? Pero recuerdo yo que llegué a una iglesia, ustedes, y había un pastor allí, no sé si aún está vivo, si no está, se llamaba David Witt, y me vio y me dijo, veo que tienes algo especial, ¿no quisieras darle? Yo tenía 12 años, fíjense, y me dice, ¿no quisieras darle, enseñar la Biblia, siendo yo nuevecito, ¿verdad? A los jóvenes a los niños más pequeños. Pues probemos, ¿de qué se trata? Me dio el material, lo leí y al siguiente domingo yo estaba enseñando. Después de ese domingo me dijo, mira, ¿no te gustaría darle esta enseñanza a los jovencitos de tu edad, más o menos, el grupo de preadolescentes, adolescentes? Pues probemos, deme el material y hasta que después como de 3 meses ya estaba enseñando yo a los adultos, fíjense. Y recuerdo de este pastor, de David Witt, y él me decía, es que tienes el talento y el Señor lo puso en ti. Y cuando yo le conté a mi papá y mi papá vio esto, me dijo, lo que pasa es que el pastor y lo que él ya no quiere es trabajar, decía mi mamá, ¿verdad? Sino que otros más lo hagan por él, decía, ¿verdad? Pero yo vi esa conexión con él y esa confianza que tuvo en mí. Y muchos años después recibí ese insight, eso del Señor, ese llamado, que dije, yo tengo que hacer lo mismo. Porque alguien a mí me dio la oportunidad en un jovencito mocoso, sin conocimiento, pero con todo el ánimo que él pudo identificar en mí. Y tratamos de hacer lo mismo junto con mi esposa Danica, trabajando con jovencitos, adolescentes y con niños. Los lanzamos para que tuvieran esa oportunidad de compartir la palabra del Señor, estando nosotros hombro con hombro, coachándolos, enseñándoles. Y creo que esas son las conexiones divinas que Dios pone para hacer crecer a otros. Definitivamente nunca es en función a nosotros, sino que es en función de alguien más. Y el Señor lo hace porque es parte de su plan. Y nosotros somos una pequeña variable en la ecuación que el Señor ha puesto para que su mensaje sea compartido, ¿no? Y por eso no tenemos que despreciar a nadie, literalmente. No tenemos que menospreciar a ninguna persona. Y es que nosotros los humanos tendemos a eso, ¿verdad? Porque como te vemos, te tratamos. Pero yo
le he puesto, yo creo que la edad también te va enseñando, no Sí, es que sea tan claro. grande, pero vas viendo el tratar a las personas igual y a veces vas a estar sentado en las personas que nunca crees que te van a ayudar alguna vez. Y yo no sé si les ha pasado, pero tengo un amigo que trabaja en un lugar muy importante, y me dice, mira vos, es que fulano de tal o estos muchachos solo me buscan cuando me necesitan. Y literalmente yo le digo, mira, dale gracias a Dios porque Dios ahí te puso para eso, para ayudar a todas esas personas. Pero ahora yo me pongo en el lugar de él. Es también nosotros los humanos hacer que también las personas se sientan importantes y especiales y que no solo utilizadas. Y entonces creo que es una cosa de doble vía esas conexiones divinas, porque a lo mejor hoy, yo te puedo estar ayudando a vos, Rubén, o a Ricky y a Evelyn, pero en otro momento ustedes me van a ayudar a mí. Así y es. creo que tiene que ser una conexión de doble vía. Pero antes de dar la palabra, quiero enseñarles una foto que nos envía alguien que se llama Rodrigo de León y ya la tenemos lista. Y miren lo lindo que nos escribe. Dice, buenos días, amigos. Gracias a Dios, hoy es lunes. Yo creo que ya me va saliendo también. Dice, siempre... Dice, Dios se manifestó a través de mi abuelita. Pasé un año y 2 meses buscando trabajo cuando le pedí a ella que orara por mí. Al mes ya estaba trabajando, nos dice Rodrigo. Y dice, siempre supe que la oración de mi viejita era poderosa y mi Dios lo es. Más miren, y ese paisaje que nos manda, qué lindo. Si es de hoy, lunes, qué belleza. Así que esas conexiones a través de la oración, eso es impresionante. Súper despejado. Ala, yo miren. quiero aprovechar porque me pidieron aquí que comentara acerca del próximo Congreso de Matrimonio, la Convención de Matrimonios, se llama Extraordinarios, descubre cómo convertir tu relación en algo extraordinario y esas oportunidades de tener esas conexiones, ¿verdad? Con esas personas que pueden llevarnos al siguiente nivel y en este caso para nuestro matrimonio van a estar hablando acerca de cómo hacer el centro a Jesús el centro de nuestro matrimonio, mejorar la comunicación, tomar decisiones financieras sabias, crear una cultura de honra entre el esposo y esposa. Va a ser del 26 de septiembre al sábado 28 de septiembre aquí en el Centro de Convenciones Ilumina Zona 10 en la ciudad de Guatemala. Inversión 400 quetzales por pareja de esposos. Miren, de verdad, esto es una de esas oportunidades para conocer personas que son conexiones divinas que cambian el rumbo de nuestro matrimonio en este caso. Y apresurémonos porque es dentro de 10 días, miren. Y como suele pasar, ¿verdad? Que hoy, mañana lo voy a hacer, mañana voy a averiguar cómo es. Apresúrese porque de Vale la repente y es rápido. Y eso sí es inversión. Esa es inversión. ¿Verdad? Así es. Oye, y regresando, Noel decía que nunca menospreciemos a las personas y yo pensaba, y también nosotros del otro lado, nunca menospreciemos la oportunidad que se nos da. Porque Exacto. muchas veces se nos da una oportunidad y uno tal vez está diciendo, pero es que yo quería algo más grande, yo quería algo mejor. Pero el Señor comienza a probar nuestro corazón al darnos oportunidades que tal vez nosotros creeríamos que esas eran para otro, pero no para nosotros. Pero en la medida en la que nosotros vamos siendo fieles con lo que Dios nos da, entonces el Señor nos puede ir también encomendando más, ¿verdad? Y hablando de todo lo que nos ha inspirado hoy el autor, y es eso, o sea, esas conexiones de personas que vienen y nos quitan la tapa, ¿verdad? Y pensando en Pastor Ronnie es una de esas personas que Especialista. literalmente le quita la tapa a uno de encima. Eso es lo que él hace. Siempre te dice, o sea, es que uno llega a preguntarle y es, Dale. Dale. O sea, ¿verdad? El Señor te habló, es del Señor, dale. Y eso es quitar la tapa y comenzar a aprovecharlas. Porque miren, les voy a contar algo que para mí fue simpático. Ahora lo miro como simpático, pero en su momento yo les comenté, me costaba muchísimo el poder hablar en frente de las personas. Y llega el pastor donde yo me congregaba y me dice, Ricky, quiero que... Ahí teníamos, una vez al mes había media vigilia. Entonces me dice, mira, quiero que prediques en la media vigilia. Y yo, usted ya solo con eso me temblaron las piernas y todo lo demás. Y yo me preparé para predicar en la vigilia. Entonces, me recuerdo y de veras, o sea, me preparaba. Y llego y ese día se fue corriendo el programa, terminó la vigilia y me dice, mira, no va a dar tiempo. O sea, ya no va. Bueno, dije yo, o sea, y yo me había preparado. De ahí llega el siguiente mes y me dice, mira, quiero que prediques en la vigilia. Y era así como me tocaba un horario que no era tan criminal. Desde que ha estado una media vigilia sabe que de veras llegando ya cerca de la medianoche uno ya no quiere. Ya no quiere, ya. Tiene sueño. Y se fue corriendo el programa y todo, y me tocó predicar la última media hora antes de las 12 de la noche, ya cuando nadie quería escuchar nada. Y yo decía, es eso. Y después miraba yo para atrás y decía, cómo el Señor va probando el corazón de uno. O sea,
según uno, ¿verdad? Tal vez estás esperando ser el protagonista, tal vez estás esperando tener, o sea, como que el mejor horario, tener la mejor oportunidad, pero el Señor va probando nuestro corazón y conforme va viendo que uno es fiel, y no lo digo por echarme a mí, ¿verdad, flores? Pero ahora lo puedo ver para atrás y digo, Señor, gracias porque fuiste probándome, ¿verdad? Y así fue como comencé yo a compartir en los peores horarios pero el Señor da la oportunidad. Entonces, de veras, aprovechemos estas conexiones divinas y nunca menospreciemos, y eso lo platicamos aquí hace unos cuantos programas, nunca menospreciemos esos inicios, ¿verdad? Nunca lo tomemos como algo, ay, ¿cómo va a ser eso? Yo quiero predicarle, pero a cientos o a miles de personas. El Señor le llamó a hablarle a uno, hablemos con uno. Y entonces, cuando mira que somos fieles, nos da la oportunidad de poder compartir. Y mira cómo has cambiado, porque antes era medias vigilias a las 2 de la noche, ahora empezás a las 6 de la mañana. Y ahora pastoreas a una gran cantidad de personas. Mira. Pero mire, y por eso les digo, no es para decir, Sí. no se trata de uno, pero siento de veras de decirle, jamás tomen poco las oportunidades que Dios le da a través de alguien más. De verdad, tomémoslas, porque yo he visto muchas personas que cuando se les ha dado la oportunidad es como para hablar en ese grupito. No. Y digo yo, qué triste, porque el Señor es eso. Si en lo poco fuiste fiel, Así es. en lo mucho te puede poner. Así es, así es. Y a mí me gusta porque es lo que nos recuerda el autor, ¿verdad? Tiene que haber dos características en estas conexiones divinas. O sea, el amor que prevalece entre esas dos personas o más de dos personas que se cruzan en el camino, y la otra es que va a haber beneficio para muchos, ¿verdad? O sea, esa conexión, como dice Ricky, no solo la que le beneficia a uno, sino ¿para quién estamos siendo nosotros esa conexión? ¿Estamos nosotros conectando a otros con Dios? ¿Estamos dando esas oportunidades, levantando esas tapas? ¿Y quién lo está haciendo por nosotros? Y aprovecharlas al máximo porque tal vez creemos que merecemos más. Y no, o sea, si estamos teniendo esa oportunidad y tenemos esa conexión, aprovechémosla. Podemos amar a otros a través de eso y bendecir a otros, a conectarlos también con Dios. Esas personas tal vez necesitan ese empujoncito, ese ánimo, ¿verdad? Porque no todos nos levantamos con esta sonrisa y me dicen, ala, ¿cómo le haces para levantarte sonriendo todas las mañanas? Cuesta, claro que cuesta, pero creo que a veces esas palabras de ánimo, esa honra, el Señor nos ha enviado para honrar a los demás, así como nosotros sabemos cómo debemos de funcionar. El Señor nos permite tener esas conexiones para honrarlas cada vez. Y yo creo que hoy podemos hacerlo de manera muy especial. ¿Y qué tal si usted me acompaña en una oración hoy allí? Y vamos a darle gracias al Señor por esas conexiones que Dios ha puesto en su vida y tenga por seguro que Él las ha puesto para que nosotros podamos crecer. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Qué privilegio estar esta mañana acá compartiendo con esta gran audiencia, Señor. Y estamos súper agradecidos porque realmente Dios nos has puesto a estas personas en nuestro camino, tal vez en el principio o el intermedio o al final, para que nos apoyen, Señor, y que puedan levantarnos esa etapa, que podamos ver nosotros, que podemos crecer, y esas conexiones que nos ayudan, Dios, también a ver que cada día es un milagro, porque tú los has puesto para que nos apoyen, para que nos ayuden, para que nos lancen, como en mi caso, Señor, que sin más ni medir ni ver que era un jovencito inexperto, me lanzó, Señor, porque eso es lo que quisiéramos nosotros, ser de influencia para los demás, tener esos dos factores, influencia y disponibilidad, para que otros puedan gozar de lo que nosotros hoy disfrutamos. Todo te lo pedimos creyendo y confiando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le recordamos que usted puede pasar de ser de lo común a lo extraordinario. ¿Por qué? Pues que es una transformación de lo habitual y cotidiano a hacer algo notable. Y eso lo hacemos a través de tener conexiones, de esas conexiones divinas que Dios pone. Y sabe, puede estar ahí, cerca de usted, a un paso, a un clic. Ahí puede estar esa conexión divina. Así que hoy quiero dejarlo rápidamente con este pensamiento. No hay nada mejor que no ir solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Lo esperamos el día de mañana. Tendremos muchas sorpresas para usted de crecimiento personal. Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos el día de mañana. Vaya con Dios.